En el capítulo 58 de Amanecer, veremos que Atocha rechaza horriblemente a Jovita, y le advierte a Leonel que va a iniciar una guerra sangrienta. Sebastián besa a Alba a la fuerza, y ella lo cachetea, dejándole claro que solo ama a Leonel. Atocha quiere matar a Covadonga, pero ella se defiende bien. Rivera le advierte a Alba que sospecha que Sebastián es el verdadero asesino de mujeres. Leticia humilla a Íñigo, y Gustavo le ruega a su padre que perdone a Alba. Alba le dice por teléfono a Gustavo que no sabe si buscar a Leonel, pues él no la quiere ni ver. Gustavo responde que la gente está diciendo que ella es la novia de Sebastián y que engañó a su papá. Alba comenta que eso es mentira, pues ella nunca fue novia de Sebastián, pero él confundió las cosas, y cuando lo frenó, ya era demasiado tarde. Gustavo le pide que hable con su papá, y le diga que no se portó mal. Él la termina convenciendo, y Alba dice que va a luchar, aunque tenga mucho miedo. Ella agrega que lo ama mucho. Gustavo le pide que luche por la familia que quieren formar, y que él intentará ayudarla. Alba le agradece por su llamada, pues dice que eso era lo que tanto deseaba. Leonel llega a la hacienda con Jovita, y los empleados se ofrecen a sacar a la loca. Leonel les dice que todo cambió, y que Jovita va a vivir en Montoro, y todos deben respetarla mucho. Un empleado le recuerda que ya antes votaron a Jovita. La señora dice con miedo que no quiere molestar a nadie. Doroteo la saluda, diciendo que le da mucho gusto verla. Leonel le pide que le dé a Jovita todo lo que ella necesita, y ordena a sus empleados que le traten con mucho respeto. Tona le dice a Malú que ya no quiere seguir viviendo la hacienda. La chica le pide que se tranquilice, pues no tiene que decidir eso por ahora. Ella agrega que si él se va, lo va a extrañar mucho. Tona responde que tiene que pensar en su futuro, pues quiere tener su propia granja, pero con lo que hizo su mamá, y las mentiras que dijo su abuelo, no sabe si el patrón lo dejará viviendo allí. Malú comenta que puede distraerlo un momento, y le propone escuchar música y comer palomitas juntos. Doroteo le pregunta a Leonel qué es lo que pasa con Jovita. Leonel responde que seguro Prudencia ya le contó la verdad. Doroteo le explica que sí, pero que su novia no lo hizo con mala intención, y que él quiso respetar los secretos de esa casa. Leonel le pregunta desde cuándo sabía que Jovita su madre. Doroteo responde que desde hace poco, y que Prudencia le pidió discreción absoluta. Leonel dice que le entiende, y le pide que no le cuente nada a Atocha ni Gustavo. Él mira a Jovita, y dice que no puede creer que su madre haya sufrido por tanto tiempo, y él ni siquiera pudo entenderla. Atocha y Sebastián torturan a Joaquín, quien les grita que son unos malditos. Él los amenaza, diciendo que acabará con ellos, pero Atocha lo llama pobre estúpido, y comenta que él hizo exactamente lo que ella quería, hablar mal de ellos. Además, dice que nadie le va a creer, porque intentó matarla a ella también. Joaquín se pone muy mal, y le dice a Sebastián que Atocha amenazó a sus hijos. Él le pregunta si va a dejar que lastime a sus sobrinos. Vemos que le advierte que esa mujer lo está usando, y pregunta qué va a pensar Leticia de él. Sebastián responde que su mamá va a estar orgullosa, pues pronto él y Atocha serán los dueños de todo Villa Escarlata. Atocha dice que es una lástima, pues Joaquín les pudo haber servido de algo, pero ahora se va a encargar de que su cerebro se apague para siempre. Camilo se cae bajando las escaleras, y Blas se burla de él. Leticia le pide a sus nietos que no se rían de Camilo, pues a cierta edad, algunas caídas pueden ser peligrosas. Camilo le pide que no exagere, pues apenas tiene 30, y comenta que la verdad es que se distrajo al ver a Fátima, pues aún no se acostumbra a ver su hermosura. Blas le pide que deje tanta miel. Ese momento, vemos que llega Íñigo. Leticia le dice que ya se están retirando, y mañana regresarán por el inventario. Íñigo le pide que no se moleste, pues no se van a llevar absolutamente nada del negocio. Él les pide que dejen las llaves, pues se encargará de todo. Fátima responde que todavía tienen cosas personales,
y él no puede quitárselas. Íñigo le muestra su arma, preguntándole si ella se lo va a impedir. Camilo le pide a Fátima que se calme, y se enfrenta a Íñigo, diciéndole que eso es un delito y lo puede denunciar. Íñigo se burla de él, y le pide que se largue. Leticia le dice a Camilo que no vale la pena pelear, y le pide a toda su familia que se vayan. Ella se queda al último, y le entrega las llaves a Íñigo, diciéndole que es un hombre pequeño, y no porque mida poco, sino porque ha decidido vivir a la sombra de alguien. Ella agrega, que no puede construir nada sin destruir primero. Íñigo responde que ella debería enfocarse en su propia familia, pues hay muchos secretos y muchas porquerías que ni ella se imagina. Leticia le pregunta a qué se refiere, pero el capataz cambia de tema, y le pide que cierre bien la puerta cuando se vaya de su casa. Leticia se burla en su cara, y se va, dejándolo humillado. Alba le dice al padre Benigno, que es muy pronto para decir que se siente mejor, y que en realidad quiere correr a buscar a Leonel. Benigno responde, que sabe que ella está desesperada, pero debe darle su espacio a Leonel, pues todo está en carne viva. La chica dice que le duele mucho, y no se quiere quedarse de brazos cruzados. Ella agrega que está muy preocupada, pues tuvo un desmayo. Benigno responde que es normal, pues ella ha tenido muchas impresiones, y no ha comido ni dormido bien. Alba le explica que cree estar embarazada. Benigno le pregunta qué es lo que piensa hacer, y la chica responde que no lo sabe, pues si le dice la verdad a Leonel, sería atarlo a ella y obligarlo, pero no quiere hacerle eso. Benigno le deja claro, que no puede hacerle a Leonel, lo mismo que Covadonga le hizo a él. Alba le pide perdón, comentando que no quiso incomodarlo con eso, pero no tiene con quién más hablar. Ella agrega, que extraña muchísimo a Carla. Benigno responde, que él también extraña mucho a su sobrina, pero todos necesitan tiempo para sanar, y dice que cuando el amor es real, ni el tiempo los puede separar. Él le aconseja que le diga a Leonel que está embarazada. Prudencia y Jovita se divierten mucho escuchando música. Leonel se acerca, y le pide a Prudencia que lo ayude, pues quiere comprarle ropa a su madre. Prudencia acepta. Leonel le pide a su madre, que se resguarde por un tiempo, hasta que sea el momento sea adecuado. Jovita está de acuerdo, y dice que ya esperó por él muchos años, y no le importa esperar más. Doroteo se van a buscar a Alba. El señor le dice, que el patrón Leonel ya está enterado de que Jovita es su madre. Alba comenta, que fue su abuela quien se lo dijo. Doroteo responde que la señora Covadonga no tenía ningún derecho. Alba dice que lo sabe, pero ya no tiene forma de regresar el tiempo. Prudencia comenta, que si la gente del pueblo se entera de todo, podría querer hacerle daño a Leonel. Alba dice que es verdad, y la gente empezará a cuestionarse si el poder de los Carranza sigue siendo legítimo. Prudencia comenta, que lo que más le apura, es que su Covadonga sigue hablando, y agrega que esa mujer no tiene freno. Alba dice que ella le va a poner un alto a su abuela. Mientras tanto vemos que Covadonga se reúne con Atocha e Íñigo en la casa donde vivían los Peñalosa. Atocha le dice, que ahora que Leticia y su familia se fueron de esa casa, podrán reunirse con más libertad. Íñigo le advierte a Covadonga, que la casa estará a cargo de su hijo Salvador, quien también tiene ojos en el pueblo, así que no se arriesgue a robar las cosas valiosas. Covadonga dice, que seguro no saben lo que les espera, y deberían estar más preocupados, sobre todo Atocha. La malvada responde, que de seguro ya fue de chismosa con Leonel, para decirle lo de Jovita. Covadonga responde que sí, y que ella se los advirtió, pues ellos no le dieron el dinero que le prometieron, y le quitaron su casa, le aumentaron la deuda, y Leonel trató muy mal a su nieta, así que la tenía que pagar. Y tuvo que aplicar el ojo por ojo. Atocha responde que también existe el diente por diente, y saca su arma, apuntándole a Covadonga. Ella le pregunta por qué no debería de matarla. La anciana es valiente, y le dice que si la mata ella, no se irá en silencio, y se abrirá otras tumbas. Ella agrega, que Atocha no es la primera Carranza que la amenaza,
y tampoco será la última. Atocha se ríe, diciendo que esa anciana le parece divertida. Vemos que le dice que Covadonga es tan ambiciosa, que le será muy útil, aunque su soberbia la vuelve peligrosa. Covadonga responde que entre pecadores se reconocen, pero quiere saber si Atocha desea que el pecado siga creciendo. La malvada le advierte que debe meditar muy bien lo que hace, porque cuando el infierno se abra, el diablo vendrá por ella. Covadonga dice que no le tiene miedo al maligno, pues ella puede ser mucho peor. Atocha le advierte que puede quedarse allí, pero si toca algo que no es de ella, le va a cortar las manos. Cuando se va, Covadonga empieza a toser, mostrando que en realidad estaba muerta de miedo. Gustavo le dice a Leonel que no entiende por qué lo hace cambiarse de ropa a cada rato. Leonel responde que hasta en estos tiempos quiere que se vea muy bien. Gustavo comenta que él se siente muy triste, y pregunta por qué no puede perdonar a Alba, pues él la quiere, e iban a formar una bonita familia con ella. Leonel responde que hay cosas que solo se entienden cuando uno es adulto. Gustavo dice que si le explica, él podrá entender por qué no puede perdonar a Alba. Leonel dice que es algo que tiene que ver con la confianza, lo cual es muy importante. Gustavo le asegura que Alba es buena, y que Alba y Sebastián no hicieron nada malo. Además, dice que el doctor lo curó para que pueda cantar en la boda, así que los dos son buenos. Leonel responde que en la vida hay personas como Sebastián, que parece que les ayudan, pero en el fondo solo quieren hacerles daño, y con respecto a Alba, ella no hizo algo tan grave. Gustavo dice que está seguro que no es difícil perdonar a Alba. Leonel recuerda la carta que leyó frente al altar, y le dice a su hijo que en ese momento solo quiere que recuerde que él es su padre, y que todo lo que hace es para que él esté bien. Amapola quiere botar a Tona de su cuarto de brujería, y le dice que si ya no quiere su poder, no tiene nada que hacer allí. Tona responde que ya se dio cuenta que la maestra Alba sí es una mentirosa. Amapola comenta que la magia te abre los ojos, y es una lástima que él quiera olvidarlo todo. Ella le pregunta si de verdad la avergüenza tanto que ella sea una bruja. Tona contesta que no le da vergüenza, sino miedo, pues no entiende si eso lo ayuda o lo perjudica. Amapola dice que entonces están en las mismas. Tona le dice que quiere estar más cerca de ella, y que no quiere dejar de quererla. Amapola lo mira fijamente, sintiendo su energía. Leticia le agradece a Benigno por haberle dejado quedarse en el convento, junto a su familia. Miriam pregunta si tiene que hablar bajito por estar en una iglesia. Benigno responde que no, pues ese es un lugar como cualquier otro, y no deben sentirse como prisioneros. Leticia comenta que no entiende cómo puede seguir usando el espacio del convento, si hace poco estuvo viviendo con ellos. Benigno le explica que hace poco Leonel mandó una carta a Monseñor y le pidió que esperara a que sigan las investigaciones. Camilo comenta que ojalá Leonel no les pida que salgan de allí. La monja santa se acerca y dice que ahí no hay lugar para pecadores, y que esa familia no puede vivir en el convento, así que deben largarse, o ella misma los sacará. Benigno responde que de ninguna manera, y que los Peñalosa se quedan allí, pues el cielo nunca los dejaría desamparados. Leticia y los demás se asustan. Mientras tanto, Alba abre la puerta, creyendo que Covadonga ha llegado, pero se asusta al ver a Sebastián entrar. Ella le pide que se vaya, pues no puede estar en ese lugar. Sebastián responde que no se irá, pues tienen que hablar. Él agrega que ambos salieron perdiendo. Alba responde que no es así, y que el único que salió perdiendo allí fue Leonel, pues los dos cometieron un error terrible al firmar esa carta, así que no debe justificarse. Sebastián le pide que ya deje de ver a Leonel como una víctima, pues él volvió a ser el monstruo que humilla y golpea. Alba le dice que ya basta, y le pide que no hable así de Leonel. Vemos que lo bota, pero Sebastián sigue repitiendo que no se irá, pues primero le va a responder la pregunta más importante de su vida. Él pregunta si lo que pasó entre ellos no significa nada para ella, y si está del lado de Leonel o del lado de él.
Gustavo se queja de que la ropa le pica mucho. Atocha está presente, y le dice que parece que su papá estuvo remodelando, porque el cuadro de su abuelo ya no está. Ella agrega, que no entiende por qué Leonel lo citó tan tarde. Gustavo responde que no lo sabe, pero la ropa le está picando mucho, y los zapatos le están formando juanitos. Atocha lo corrige molesta, diciendo que se llaman juanetes, y le pide que ya deje de exagerar, pues a Leonel le choca que hable así, como arrabalero. Gustavo le pregunta si dijo algo malo. Atocha le pide perdón, y dice que la verdad está muy triste, y no se le olvida que Sebastián la engañó con Alba. Gustavo responde que él también se ha sentido triste, pero está seguro de que con un abrazo ella se sentirá mejor. Vemos que se tira a sus brazos, y Atocha se incomoda. Leonel llega, y pide disculpas por hacerlos esperar, pero estaba afinando unos detalles. Atocha le pregunta qué está pasando, y Leonel hace entrar a Jovita. Gustavo se sorprende, preguntando qué hace allí Jovita. Atocha agrega, que esa loca tiene que estar encerrada, pero Leonel le prohíbe que le vuelva a hablar así a Jovita, y dice que allí se abrirá un nuevo capítulo. Él le dice a Gustavo, que le presenta a su abuelita. El niño se alegra, y Leonel le dice a Atocha, que frente a ella está su verdadera madre. Atocha mira molesta a Jovita, quien trata de sonreírle. Alba le dice a Sebastián, que él no puede venir a ponerle un ultimátum. Ella agrega, que hay algo que no entiende, y pregunta cómo fue que Amapola tuvo acceso a esa carta, porque se supone que él se iba a deshacer de ese papel. Ella pregunta por qué justamente quedó ese fragmento, para confundir a Leonel. Sebastián dice que se pregunta lo mismo, y le recuerda que la bruja está completamente obsesionada con Leonel, y es capaz de cualquier cosa por apartarlo de ella. Alba responde que Amapola lo logró. Sebastián comenta, que no sabe si Amapola lo ha estado siguiendo, y quizás Doroteo le contó la verdad. Alba dice, que Amapola lo planeó perfectamente, y se esperó hasta el último momento para romperle el corazón a Leonel, y a ella la hizo pedazos. Sebastián comenta, que él hubiera sido incapaz de lastimarla, y agrega que la sigue amando, y ese amor es la certeza más grande que ella tiene en su vida. Alba lo mira fijamente, mientras él sigue repitiendo que la ama. Gustavo pregunta si Jovita de verdad es su abuelita. Leonel responde que sí, que ella es su madre. Atocha llora, diciendo que está impactada, y su mente no logra procesar nada. Leonel responde que la entiende, pues para él también fue bastante complicado, pero lo importante aquí, es que ya saben que Jovita ha sufrido demasiado. Atocha grita, que ella jamás aceptará a esa loca como su madre, pues jamás pudo haber nacido de una sirvienta como ella. Leonel le pide que pare, pues no la pueden lastimar más. Él agrega que Jovita es su madre, y ella debe aceptarla. Él quiere acercar a las dos mujeres, pero Atocha rechaza a Jovita, haciéndola sentir muy mal. Benigno le dice a la monja, que ella no tiene el derecho de negarles el techo a personas desamparadas, porque esa es una casa divina, pero Santa dice que esa familia no es digna de pisar la iglesia. Ella le dice a las Peñalosa, que solo llegaron a ese pueblo para contaminarlo, y entre infidelidades, violencia, y los asesinatos de Joaquín, se han convertido en un peligro. Leticia se siente mal, y Fátima le pide a Santa, que tenga mucho cuidado con lo que dice en frente de sus hijos. Leticia comenta, que no puede creer que una religiosa se comporta y se expresa de esa manera, cuando tendría que ser más empática. Benigno la aparta, dejándole claro que los Peñalosa se van a quedar allí, porque él se va a hacer responsable de ellos. Leonel le pregunta a Atocha, si no le conmueve lo que ha sufrido su madre. La malvada responde que no está segura de que esa mujer sea su madre, y pregunta si él le hizo una prueba de ADN, y dónde quedará su verdadera madre, Rebeca. Leonel responde que Rebeca no fue la madre que creían. Jovita dice que no quiere hablar mal de Rebeca, pero deben entender que ella no le hizo nada. Leonel le pide que esté tranquila, y comenta que él tenía sus sospechas sobre Jovita, y ahora Prudencia le confirmó la verdad. Atocha pregunta, si esa sirvienta también es una traidora,
y dice que no cabe duda que están rodeados de malagradecidos. Gustavo se ofrece a cuidar a su nueva abuelita mientras ellos hablan. Leonel le dice que es una buena idea, y le pide que vayan con prudencia. Jovita le dice a Atocha que lo único que quiere es recuperar el amor de ellos, y sueña que algún día todos puedan ser una familia. Atocha la llama vieja loca, y le dice que puede seguir soñando, porque eso nunca va a pasar. Leonel hace que Jovita se vaya, y cuando está a solas con Atocha, le empieza a gritar, preguntándole qué es lo que le pasa, y si no se da cuenta que él no puede con el remordimiento por haber tratado mal a su madre. Atocha dice que aunque Prudencia le haya jurado que Jovita es su madre, todo eso puede ser un invento, y necesitan hacer pruebas genéticas. Leonel responde que hará esas pruebas, pero ahora comprende todo el pasado, pues en el momento que escuchó la canción de cuna, sabía que Jovita era su madre. Él le asegura que sí son hijos de esa mujer. Atocha le pregunta si tiene claras las consecuencias. Leonel le pregunta a qué se refiere, y ella le grita que tendrán que compartir la fortuna Carranza con esa señora. Leonel se molesta, diciendo que no puede creer que esté hablando de dinero en ese momento, y le recuerda que su obligación es ayudar a Jovita a que se recupere. Él le pide que se dé cuenta de que todo lo que Jovita ha hecho es porque su mente la traiciona. Atocha le advierte que todo el pueblo se les vendrá encima cuando se enteren de la gran mentira. Leonel se indigna, diciendo que a él no le importa lo que piense el pueblo, y que él no se va a rendir con su madre. Atocha le pregunta si está dispuesto a abrir el pasado, para encontrarse con más atrocidades de ese hombre. Leonel se asusta, sin saber todo lo que su hermana está ocultando. Alba le dice a Sebastián que no quiere que le diga más. Ella le recuerda que está casado con Atocha. Sebastián responde que está decepcionado de esa mujer, pues Atocha fue capaz de ser infiel con su propio sobrino, y eso es muy difícil de perdonar. Alba le hace ver que eso que él siente es lo mismo que Leonel siente por ella. Sebastián responde que no es así, porque él no ama a Atocha. Alba le pregunta, entonces, ¿por qué no se divorcia de ella? Vemos que le aclara que ella ama a Leonel sobre todas las cosas. Sebastián le pregunta molesto, ¿cómo puede amar a un hombre que ni siquiera es capaz de escucharla? Él le recuerda que Leonel la sacó de su vida en unas cuantas horas, y pregunta si va a volver a perder el tiempo, o regresará al convento. Alba dice que tiene que reordenar su vida, y lo hará sola. Sebastián dice que su situación es triste, y que no se merece una vida así. Alba intenta que se calle, pero Sebastián empieza a acariciarla, diciendo que ella se merece toda la felicidad, y él puede darle todo lo que ella le pida. Vemos que la intenta besar a la fuerza, así que Alba le termina dando una cachetada, preguntándole cómo se atreve a besarla. Ella le advierte que no vuelva a hacer eso, causando el enojo de Sebastián. Leonel le dice a Atocha que Rebeca no fue una buena mujer. Ella le pregunta indignada si esa loca le ha lavado el cerebro, que le está haciendo dudar del amor de su madre. Leonel le cuenta que recordó algunas cosas, y sabe que Rebeca no fue una buena mujer. Atocha le pregunta llorando si está atacando a su madre, por defender a una desquiciada que llegó de la nada. Leonel responde que seguro el destino les está dando la oportunidad de encontrar su origen, para que puedan vivir en paz. Atocha dice que no necesita a esa mujer para vivir en paz, al contrario, su presencia la enferma. Leonel le pide que piense lo que está sucediendo, pues hoy le dijo adiós a Alba, pero a cambio llegó su madre que está viva. Él le hace ver que pueden vivir junto a su madre todos los años que les restan. Atocha responde que ella no necesita a Jovita, pero Leonel dice que todos necesitan el abrazo de una madre, y por fin podrían ser una familia. Atocha le pregunta de qué está hablando, pues esa idea de familia está rota desde hace mucho tiempo. Vemos que le advierte que si empeña en defender a esa loca, la va a perder a ella, y entonces va a iniciar una guerra provocada por él. Ella lo empuja, y se retira molesta, mientras Leonel se queda sorprendido. Alba le deja claro a Sebastián que aunque ella esté sola, nunca podrá amarlo, porque su corazón le pertenece a Leonel,
y seguirá luchando por su perdón, y no le importa esperar el tiempo que sea, porque tiene el sueño de formar una familia con él y con Gustavo. Sebastián dice que él sigue viendo a Leonel tal como es, y cuando se le caiga la máscara, seguro ella se va a decepcionar. Alba responde que diga lo que diga, ella ya ha comprobado que Leonel es un buen hombre, y ellos solo lo lastimaron. Sebastián dice que le duele mucho que ella le hable así, y más que le haya dado una cachetada. Alba responde que una mujer jamás debe ser besada contra su voluntad, y él debe respetar los límites que ella le marcó. Vemos que le dice que no quiere que regrese nunca más, y que debe mantener su distancia. Sebastián responde que está siendo muy injusta, pues él no provocó su separación con Leonel. Alba responde que no, pero sí está celebrando que Leonel y ella estén separados, y está esperando que ella voltee a verlo de nuevo, pero eso no va a pasar, pues todo lo que pasó entre ellos fue un error. Vemos que le pide que se vaya. Covadonga llega, preguntándole a su nieta qué es lo que pasa, y si tiene problemas con Sebastián. La chica responde que no, y que todo ya quedó claro. Covadonga le dice a Sebastián que ahora que su nieta está soltera, viene como un perrito faldero a rogar su atención, pero ya Alba ha demostrado que está hecha de una sola pieza. Y para él ya no hay lugar en su vida ni en esa hacienda. Sebastián responde que no las incomoda más, y se retira molesto. Alba le dice a su abuela que extraña demasiado a Leonel, y que no se imagina vivir sin él. Covadonga responde que la dignidad se debe respetar, pero cuando uno extraña a alguien, se lo tiene que demostrar. Alba comenta que parece que ella también extraña a alguien. Covadonga le confiesa que a veces extraña mucho a Benigno. Íñigo le dice a Atocha que ya se imagina la actuación que dio frente a su hermano Leonel. Atocha le dice molesta que su hermano pretende proteger a esa loca ante todo, pero ella nunca va a aceptar a esa mujer, y hará que sus aires de señora se le acaben muy pronto. Íñigo le pide que hable bajito, y comenta que hace rato con Covadonga, la notó muy segura. Él le pregunta qué es lo que está planeando. Atocha responde que va a recibir la recompensa que tanto ha esperado para ella, y se quedará con toda la herencia de los Carranza. Leonel le dice a Prudencia que quisiera saber cómo era Rebeca. Él le pide que le diga la verdad. Prudencia le cuenta que Rebeca era una mujer muy dura, muy fría, y que no podía tener hijos, así que Leonardo se encargaba de recordárselo a cada rato. Leonel le pregunta cómo se llevaban Leonardo y Rebeca, pues sabe que su papá era muy malo con las mujeres. Él pregunta si humillaba a Rebeca. Prudencia responde que sí, y que la gritaba y maltrataba constantemente, así que no eran felices juntos. Leonel le pregunta si alguna vez se dio cuenta que Rebeca maltrataba a Jovita. Prudencia responde que sí, pues Rebeca le tenía mucho coraje a Jovita, ya que sabía que ella era su verdadera madre. Leonel le pide que arregle bien la recámara que era de Alba, pues quiere que su madre duerma allí, y deben darle todo lo que necesite, pues quiere que ella se sienta cómoda. Prudencia le agradece, y dice que eso también lo ayudará a sanar. Más tarde, vemos que Leonel va a buscar a Amapola, quien le dice que está sorprendida que él esté allí, y solo hay dos opciones, o vino a pedirle que se vaya de Montoro, o a pedirle que lo abrace. Leonel responde que no vino a ninguna de las dos cosas. Amapola comenta que podrían ser tan felices, pero Leonel dice que necesita un tipo de relajante, pues quiere recordar algunos fragmentos de su vida. Amapola le pregunta si por fin va a confiar en su magia. Leonel responde que no, y lo que le está pidiendo es una medicina, algo que lo lleve a un estado profundo de relajación, como si fuera hipnosis. Amapola responde que lo hará con gusto, pero necesita que él tenga paciencia, pues le va a dar algo que no es un embrujo, sino un estimulante, que lo va a llevar a un estado de relajación intensa. Leonel comenta que eso es justo lo que necesita. Amapola le da unas pastillas. Vemos que Leonel se empieza a relajar cada vez más, mientras Amapola echa unas hierbas alrededor de él. Leonel recuerda que estaba lastimado en la cabeza, y vio salir a su padre del cuarto de Rebeca.
Leonardo fingió ante él, y se hizo el que tocaba la puerta, diciendo que Rebeca no paraba de llorar por culpa de Jovita. Cuando los dos entraron, vieron el cuerpo muerto de Rebeca. Leonel se da cuenta que fue su padre quien mató a Rebeca. Alba va a la estación policial y pide ver a Justo. Rivera la atiende, preguntándole qué es lo que necesita. Alba comenta que está muy preocupada por su amiga Carla, y quiere saber si hay algún reporte de ella, pues su amiga solo envió cartas, pero ya hace tiempo, y eso es demasiado raro. Rivera dice que no hay noticias sobre Carla, pero hay algo raro en su caso. Él comenta que Sebastián nunca le ha dado buena espina, y más ahora con las sospechas que tiene sobre él. Alba le pregunta de qué sospechas habla, y el policía le cuenta que se dice que él es el verdadero asesino de mujeres, y a él le hace sentido, pues existen médicos que en vez de salvar, matan a la gente. Esto deja a Alba confundida y preocupada. ¿Y tú dinos, crees que Atocha le haga daño a Jovita? ¿Alba descubrirá la verdad sobre Sebastián? Déjanos tu comentario, y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.